Bueno, vamos a comenzar este mensaje del día de hoy. Y estamos hablando siempre referente a la palabra que hemos recibido, una palabra muy poderosa y que tenemos que siempre estar ahí apuntalándola hasta que comience a andar sola. Y como decía Lorena, tenemos una fecha importante ya, ahora próxima, la fecha de Pascuas, ¿sí? Pascuas. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera: viernes vamos a tener un encuentro de adoración, el sábado vamos a salir a la calle, sí, vamos nuevamente a hacer una campaña donde anhelo que todos estemos allí involucrados en la plaza, y también el domingo vamos a tener nuestro culto de celebración. Y por eso venimos afirmándonos en esta palabra, que ya esta palabra que recibimos no es una palabra de ser una iglesia de puertas adentro, sino de ser una iglesia puertas afuera. ¿Cuántos dicen amén? Ser esa iglesia que Dios está esperando, la iglesia que ama, ¿sí? La iglesia que ama incondicionalmente, como Jesús nos ha amado a nosotros incondicionalmente y ama al mundo incondicionalmente, ¿sí? Así que muy bien. Mati, por favor, prende la lucecita esta. Matías, prende esta luz que te dije, ¿te acuerdas del culto? Bueno, muy bien. Así hay un poquito más de luz para los que leen la Biblia. Bien. Vamos a ver este pasaje el día de hoy. El contexto del pasaje de hoy gira en torno a una fiesta. Había fiesta allí en Jerusalén. Y gira alrededor también del templo, justamente. Gira alrededor del templo, de algo que era completamente sagrado en aquellos tiempos. Y gira alrededor de la fiesta de los tabernáculos, una fiesta que para ellos era una fiesta, los judíos, una fiesta de adoración, una fiesta muy, muy importante, la fiesta de los tabernáculos. Y esta fiesta se reunía todo el pueblo alrededor del templo y viajaban para poder celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y ahí está el Señor Jesús, que todo el mundo ya era popular y todos lo estaban esperando allí a la fiesta de los tabernáculos, pero no sabían si iba a ir. El Señor mandó a que se adelante su familia, se adelanten los discípulos, y no, Él se apartó, Él se fue apartado, dice la palabra, al Monte de los Olivos, lugar donde Él solía ir a buscar reflexión, ir a buscar comunión con el Padre. Y dice que se había apartado y lo estaban esperando y no sabían si iba a venir. Así que había una gran expectativa por si Jesús iba a venir a la fiesta de los tabernáculos. Y la palabra nos cuenta que Jesús se presentó a la fiesta. Y a algunos le cayó súper que se haya presentado a la fiesta, el pueblo que quería escuchar sus enseñanzas. Y el templo era un lugar donde se enseñaba la palabra, donde exclusivamente se enseñaba la ley. Y entonces Jesús se presenta a ese lugar y todos estaban esperando a Jesús que enseñe la palabra, lo estaban esperando como maestro y estaban esperando esa enseñanza. Y Jesús comienza esos días a enseñar. Y a algunos, obviamente, la enseñanza de Jesús le molestaba. Y particularmente, y llamando la atención, a los que más les molestaba era a los religiosos. Era la parte que supuestamente tenían que interpretar la palabra y las enseñanzas de Jesús, del cual había creado la palabra. Porque Él mismo era la ley y los profetas encarnados. Él era toda la palabra, Él es el Logos, dice Juan 1, ¿no? Comienza así, el Logos, el verbo, dice algunas traducciones, pero la palabra literal es el Logos, Él es la palabra. Y por lo tanto Él estaba enseñando la palabra, lo que Él mismo había inspirado. Y sin embargo, muchos de los legalistas, de los religiosos que estaban convocados allí, que manejaban la religión del momento, se enojaron, se enfurecían por las enseñanzas del Señor.
Y lo confrontaban, obviamente. Siempre ellos ahí se sentían en el lugar del templo, se sentían locales, sentían que ellos eran ahí, ese es nuestro lugar. El área del templo era el lugar donde local. Y Jesús enseñaba las puertas del templo y las personas iban y se congregaban en ese lugar. Miren cómo comienza Juan después de este contexto. Juan 7:53 finaliza ese capítulo y comienza Juan 8 del 1 al 11. Y allí hay un hecho sorprendente. Dice que luego de un día arduo de enseñanza, comienza a decir ahí Juan 7:53, cada uno se fue a su casa y Jesús se fue al monte de los olivos, seguramente a reflexionar, a orar, a tener comunión con el Padre, ¿verdad? Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y él sentado les enseñaba. ¿Por qué este detalle que Juan dice está sentado? Porque las enseñanzas de los maestros de la ley eran justamente de pie, eran parados. Pero él descontracturó la enseñanza, ya de entrada ya estaba haciendo algo distinto a lo que los maestros de la ley hacían habitualmente. Porque justamente lo que Jesús está haciendo es desconstruir lo que la religión había enseñado hasta ese momento, que era todo muy acartonado, muy rígido, ¿no? Y él mismo, obviamente, él mismo había originado la ley, había originado las escrituras, pero no para que sea de una forma como la religión lo había tomado, sino para que sea algo inspiracional, para que nos inspire, como nos inspira hoy el Espíritu Santo a nosotros cuando abrimos la palabra de Dios. Amén. Y entonces ahí estaba Jesús descontracturando la situación, enseñando sentado. Él se sentaba para enseñar y ahí entonces los demás estaban escuchando. Fíjense que había 3 receptores entonces en este mensaje. Dice que estaba Jesús, obviamente, todo el pueblo, los escribas y los fariseos. Y ahí aparece un tercer elemento que dice que le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y la pusieron en medio entre Jesús y los fariseos, ¿no? Y toda la gente que estaba ahí rodeando la situación. Le trajeron una mujer, los fariseos, los escribas, dice, le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Esos eran los 3 receptores. Es claro que quien está recibiendo la enseñanza en ese momento es todo el pueblo, los religiosos involucrados también, y aún la mujer sorprendida en adulterio también va a recibir enseñanza. Todos están ahí esperando que el maestro diga algo, qué hay que hacer. Entonces el pueblo, fíjense que reciben las enseñanzas para reflexión. Los religiosos, los legalistas, para acusarlo, dice la palabra, para ver qué era lo que estaba enseñando. Qué increíble, ¿no? Que hay personas que solamente escuchan el mensaje, escuchan la palabra para ver qué dijo, no para recibir la enseñanza, sino para criticarla. Es increíble pensar que hay personas así, pero lo hay. La palabra nos muestra que lo hay. Personas que están esperando, están atentas, están escuchando atentas el mensaje, pero solamente esperando a ver cuándo se equivoca. ¿Cuándo se va a equivocar en la enseñanza? Porque eso es lo que les interesa. No les interesa otra cosa de la palabra, solamente les interesa cuándo esa persona se puede llegar a equivocar en el mensaje. Y en este caso, era Jesús el que estaba siendo puesto en prueba. Los religiosos estaban poniendo a prueba nada más y nada menos que a Jesús. Se tomaron el atrevimiento de poner a prueba a Jesús.
Pero bueno, este tipo de personas también están, es público también. Y está la mujer, esta que fue sorprendida en falta. Esta sí fue enganchada ahí en falta. Justo la engancharon en adulterio. Justo la encontraron engañando. Y ahí entonces este tipo de personas también está ahí enfrente del Señor Jesús. Mi pregunta es, ¿qué tienen en común todas estas personas para la presencia de Jesús en ese momento? ¿Qué tienen en común todas estas personas? El pueblo, los que estaban escuchando, los religiosos y aún la mujer adúltera. Hay algo que todos tienen en común. ¿Y saben qué es? Que el Señor deja en evidencia que todos son pecadores. Hola. Que no hay uno que no es pecador. Todos los que estaban allí en ese escenario necesitaban de Jesús. Todos necesitaban, no se salvaba nadie. Y por eso entonces, fíjense, vamos a hacer esta lectura con los religiosos legalistas. Dice que allí la palabra, el verso 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y aquí viene la prueba, ¿no? Si él es maestro de la ley, hasta ese momento los religiosos cumplían esta ley. Apedreaban a alguien que había sido sorprendido en adulterio. Y entonces lo ponen ahí a ver qué va a decir Jesús, el maestro, que nos enseña de la palabra. Lo ponen a prueba, dice, tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían, tentándole para poder acusarle. Estaban poniéndolo a prueba, a ver qué va a decir, qué va a enseñar, a ver qué enseñanza da con esta mujer, a ver si interpreta lo que la ley dice. Jesús se ve obligado entonces a interpretar la ley, pero tal cual como los religiosos, los legalistas la usaban para acusar y no para sanar o restaurar. Qué increíble, ¿no? Que encontramos personas que usan la palabra para acusar, porque la palabra dice. Y cuando toda la palabra es una palabra de restauración, no es una palabra de acusación, es una palabra de restauración, es una palabra para que nosotros podamos sanar. Pero sin embargo, muchas personas utilizan la palabra de Dios como la usan los fariseos, para acusar. La palabra dice, y entonces ahí con el dedo acusador acusan con la palabra. Entonces le trajeron a esta mujer estaba en falta, nadie dice lo contrario, había cometido adulterio. Toman a esta mujer, la ponen en medio entre Jesús, los religiosos, los legalistas, el pueblo. Qué situación esa, ¿no? Y en realidad los religiosos en ese momento, ellos se creían aún más santos, obviamente que la mujer, obviamente que el pueblo, y obviamente más santos todavía que Jesús. Por eso se produce algo que en comunicación se llama silencio verbal. Comunicación se llama silencio verbal. Se llama kinesis. ¿Qué hace Jesús? Silencio. Todos le están diciendo, ¿qué hacemos? Bueno, a ver, Moisés nos dijo que la apedreemos. Bueno, maestro, ¿qué dices que hagamos?
Y imagínense esa situación, todo el mundo esperando que Jesús diga algo. Y dice que Jesús sentado hace silencio. Dice que los fariseos se empiezan a poner nerviosos de ese silencio. ¿Cuántas veces no hay que hacer un silencio, una pausa de silencio? Y más en algunas situaciones difíciles como esta. Porque era una situación difícil. Imagínate el pueblo ahí esperando a Jesús que reaccione, que diga una palabra. Los fariseos ahí queriendo que Jesús interprete la ley. Y ahí la mujer, en el medio la pobre mujer que había sido encontrada en adulterio, sabiendo sus pensamientos, diciendo y pensando cómo iba a morir en ese momento. Porque la ley tenía que mandarla a apedrear, así que ella pensaba en ese momento, seguramente le interesaba, bueno, ¿qué fue todo lo que hice en esta vida? Tal vez hasta pensaba la que se mandó, ¿por qué lo hice? ¿No? Es momento. Y esperando sentir el primer piedrazo. Qué horrible, ¿verdad? Horrible situación. Pero el mensaje que trae ese suspenso y ese silencio como si fuese una obra teatral donde todo el mundo está esperando a ver qué dice Jesús. El Señor lanza más comunicación no verbal y se pone a escribir en el suelo. Peor la situación, porque encima del silencio que había, encima el Señor se pone a escribir en el suelo. Con su dedo se puso a escribir. ¿Saben qué maravilloso es que en Éxodo 32, cuando dice que fueron dadas las tablas, dice que Jesús, dice que Yahvé, ¿no? Dios las escribió con su dedo. O sea, él sabía bien qué era lo que decía la ley. A Jesús no se le podía escapar para nada qué era lo que decía la ley al respecto. Él mismo ahí con su dedo sabía qué era lo que decía la ley. Pero más allá de eso, imaginemos ahora, esa era la postura de Jesús, no verbal, en ese silencio. Ahora imaginémonos las demás posturas también. La postura de los religiosos en el silencio. ¿Cuál sería su rostro? ¿Cómo se imaginan ustedes el rostro de los legalistas en ese silencio y mientras Jesús comienza a no hacer nada, sino que a escribir con su dedo sentado encima en tierra? Sus rostros serían enojados, serios, rostros con violencia, pensamientos de nos está burlando, ¿qué le pasa? Encima mirá cómo enseña sentado, ¿no? Y encima que enseña sentado no dice nada ahora. Pensamientos de otros fariseos legalistas dirían, ¡ja! Lo enganchamos. Ahora vamos a ver qué enseña, ¿no? Más pensamientos. El pueblo, pensamientos del pueblo, las caras de los del pueblo. ¿Cómo serían esas caras, no? Algunas caras de sufrimiento, algunas caras de satisfacción, porque también hay mucho morbo en muchas personas, esperando. Acuérdense que en esa época hasta estaba el circo romano, que era un circo de morbosos tremendo, ¿no? Que ver personas morir en las arenas era morboso. Y seguramente había ahí también los morbosos que estaban esperando ver esa situación. Estaban los chusmas, ¿no? Que diciendo, sí, yo sabía, viste, te dije, yo sabía que andaba con tal, ¿no?
Pero qué situación tremenda. Y ahí está el Señor simplemente sentado en silencio y escribiendo con su dedo. Yo me pregunto qué escribía, ¿usted no? Durante mucho tiempo desde este pasaje que muchas personas se preguntan qué escribía. Algunos en el primer siglo dijeron que Jesús había escrito nombres y pecados de los fariseos y de los religiosos. Algunos dijeron eso, que ahí en ese, mira, este que viene a culpar a esta, ¿no? Pero, míralo, este miente en su trabajo. Tal. Este, sabemos bien que, yo sé bien que no paga impuestos. ¿No? Fulanito, si no paga impuestos. Este ofrenda o simplemente hace las cosas en el templo porque quiere ser visto, quiere que los demás lo reconozcan. Tiene un ego más grande. Algunos dicen que el Señor está escribiendo eso. De este, si le gusta más el chisme. Y ahí está, el Señor escribiendo. Y así podemos seguir la lista. Ni hablar de ese que sabemos que está con adicciones, con alcohol, pero nadie lo sabe. Y ni hablar de ese que en el templo es tan bonito, pero en la casa maltrata a la mujer, le grita, maltrata a sus hijos. ¿Verdad? Tremendo. Entonces muchos ya estaban impacientes porque Jesús estaba ahí con el dedito. Tal vez era la misma impaciencia que me agarró a mí ahora. Es decir, Señor, hace algo ahora. Basta de escribir ahí en silencio con el dedo, por favor. Pero tal vez escribía la ley misma que él había escrito en algún momento. Y ahora sí, ante la insistencia, el Señor habla. Y dice, como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Hasta los más viejos hasta los más jóvenes, todos comenzaron a irse acusados por su conciencia. ¿Saben qué fue lo que acusa su conciencia en ese momento? Es esa palabra: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y en ese momento nadie, ante esa palabra suelta por el Señor Jesús, usada por el Espíritu de Dios, porque es el Espíritu Santo el que convence de pecado, nadie pudo resistir su conciencia. Automáticamente cada uno se acordó de lo que hace, de lo que hacía. Cada uno se acordó y yo no estoy muy libre de pecado. Fíjense que no hubo hipocresía en ese momento. Fue el momento más sincero hasta de los religiosos y los fariseos. Fue el momento más sincero. Fue el momento hasta más sincero de las personas que se habían prendido para apedrear a la mujer. Fue el momento más sincero de todos ese.
Porque dice que todos, acusados por su conciencia, se retiraban de a uno. Todos habían sido convencidos de que eran pecadores. Todos. De que no había más santo que uno que el otro. Incluso ni los religiosos. Nadie. En ese momento fue el momento más sincero de toda la tierra. Ninguno fue hipócrita y tiró la piedra. Porque tranquilamente uno podría haber sido súper hipócrita y lanzado la primera piedra. Yo no tengo pecado. Pero ese momento, el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, les habló a su conciencia. Y yo me pregunto a veces, ¿por qué a nosotros muchas veces el Señor nos habla a nuestra conciencia? Nos reconocemos pecadores. Amén. Nos reconocemos pecadores. Nos reconocemos que necesitamos transformar nuestra vida, transformar nuestros pensamientos, que necesitamos, porque el Espíritu Santo nos muestra que necesitamos día a día esta transformación del Espíritu Santo. Pero sin embargo, nos volvemos hipócritas. Nos creemos que somos más que algunos. Y aún nos creemos que tenemos menos pecados o no tenemos pecados y que otros sí tienen pecado. Y nos transformamos en jueces que si tuviéramos la piedra en ese momento, yo no sé qué pasaría. ¿No? Si en ese momento tuviéramos la piedra, no sé qué haríamos. Porque más de uno nos hemos convertido en arrojadores de piedras, en jueces de los demás, en juzgar la vida del otro. Cuando el Señor nos está llamando a algo completamente distinto. Jesús, después de todo eso, se queda a solas con la mujer. Y nosotros estamos representando a Jesús, a Cristo aquí en la tierra. No estamos representando a los fariseos, a los religiosos. Estamos representando a Cristo. ¿Y qué fue lo que hizo Cristo? Porque Él sí no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. Él sí estaba completamente, si podemos decir, completamente apto para apedrearla y matarla tranquilamente. ¿Verdad? Porque Él sí no se hallaba pecado en Él. Así que tenía todo el poder, la autoridad para, si Él quería, apedrearla en ese momento. Sin embargo, copiemos, mi hermano, este mensaje es para animarnos a copiar a Jesús, a qué es lo que hizo Jesús. Y no lo que hubiésemos hecho tal vez nosotros con un corazón tomado por la hipocresía. Fíjense, Jesús dice que allí está, Jesús sigue la enseñanza, pero ahora es una enseñanza personal. Jesús le va a enseñar a esta mujer. Va a tener un momento de reflexión con ella. Y aún va a tener un momento, porque Jesús no faltó a la ley. No es que Jesús faltó a la ley. Jesús la tendría que haber matado porque él no tenía pecado, así que la tendría que haber apedreado. Él no falta a la ley en ese momento, sino que está enseñándole lo que es el espíritu de la ley. Miren, le dice así: quedó solo Jesús y la mujer. Ahí en el verso 9, 10. Y entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Está haciendo preguntas de reflexión. ¿Dónde estaban los que te acusaban, los que te trajeron aquí para que te apedreemos? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ella, ante esas preguntas, dice:
mira a su alrededor, no había quedado nadie, y dice: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete. Y aquí hay un agregado que las escrituras han hecho, las traducciones han hecho, que le dice: vete y no peques más. Pero en realidad el no peques más es un agregado de las traducciones. El texto original termina en vete. ¿Sí? El texto original termina ahí. ¿Por qué algunas escrituras, traducciones le han agregado no peques más? Porque no pueden entender ese vete, el poder que tiene ese vete. Tiene un poder de libertad. No tiene un poder de volver a esclavizar. Bueno, yo te perdono, pero ahora no peques más, te vuelvo a atar. Y en la primera de cambio, en la primera, te voy a buscar yo mismo y te apedreo. No. Por eso el vete, no peques más es un agregado, porque el Señor no condena a nadie. ¿Cuántos dicen amén? El Señor no condena. El Señor vino a traer libertad. Libertad a los cautivos. Vino a sanar los corazones heridos. Vino a proclamar esa libertad a los prisioneros. ¿Cuántos dicen amén? Si podés dejar el abanico, aplaudir, darle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Esa es la verdadera libertad. El Señor le dijo simplemente: vete. Le había otorgado una verdadera libertad, la misma libertad que el Señor nos otorga hoy a nosotros. La misma libertad. El Señor hoy nos perdona, nos ha limpiado, nos ha lavado, nos ha redimido, nos ha hecho sus hijos y nos ha hecho libres de todo pecado y de toda maldad. Nos ha hecho libres. Por eso el vivir en Cristo es un estilo de vida, es una forma de vivir. No es una religión, y eso lo tenemos que entender, que no es una forma de hacer religión o de vivir una vida legalista, cumpliendo solamente preceptos. Yo tengo que aprender a vivir la vida cristiana, sí, con mis errores, claro que sí. Y aprender que esos errores, si yo los supero en el poder del Espíritu Santo, me va a llevar a una vida mejor, superior. ¿Cuántos dicen amén? Porque claro que si cada cosa que yo dejo que el Espíritu Santo transforme mi vida, entonces me va a llevar a una vida superior. ¿Cómo lo dice Pablo? A la plenitud de Cristo. Nos lleva a la plenitud de Cristo, nos lleva a una vida plena en el Señor. Por eso, mi hermano, si yo he sido alguien que ha progresado en el Señor, que ha progresado en la vida cristiana, que ha progresado, que ha vencido 1000 batallas, que ha vencido 1000 pruebas, que ha vencido tentaciones, que se ha consagrado al Señor, que muestra una vida de crecimiento, no es para juzgar a otros, no es para mirar los pecados del otro, sino que es para ayudar a crecer al otro. ¿Cuántos dicen amén? No te quedes solo con el pecado del otro, o con el error, o con la equivocación del otro, mirándolo, juzgándolo, e incluso presentándolo delante de Dios para que Dios lo juzgue. Porque el Señor no vino a juzgar, el Señor vino a salvar. Y mientras estemos en esta dispensación, te guste o no te guste, el Señor va a seguir siendo la dispensación que nos dio, la dispensación de gracia. Y de gracia recibí y de gracia doy.
De eso se trata el Evangelio, nada más que de eso. Y si me equivoqué, y si alguien se equivoca, Dios tiene el poder para restaurar, para sanar, para volver a levantar. ¿Cuántos dicen amén? Pero siempre y cuando seamos esa iglesia y entendamos que somos la iglesia de gracia, que ya no somos la iglesia que juzga, ya no somos la iglesia que señala, ya no somos la iglesia que pone al pecador en el medio para que lo apedreen. ¿Saben que hace años atrás, muchos años atrás, gracias a Dios, si había alguien que se equivocaba y pecaba y era reconocido como miembro de la iglesia, ¿saben lo que hacían los ancianos de la iglesia, los líderes de la iglesia? Lo que hacían los fariseos y los religiosos, los legalistas, lo presentaban en el medio de la congregación y decían: está disciplinado. Así, está en disciplina. Y contaban a todo el mundo por qué estaba disciplinado. Y lo sentaban en el fondo, en el último banco, porque no tenía el privilegio de participar en los primeros bancos. Una locura total. Gracias a Dios, esa iglesia, aunque por ahí hay alguna otra que existe, pero esa iglesia quedó en el pasado. Y con esto no estoy diciendo que no hay que disciplinar, porque la disciplina dice que es amor también. Dios ama al que disciplina, pero la disciplina debe ser algo para transformar, para ayudar, para sanar, no para seguir acusando y revolviendo en lo que la persona se equivocó. Amén. Entonces, si nosotros nos transformamos en esa iglesia que Dios quiere, muchos más pecadores se animarían a ir a la iglesia. Porque diría: bueno, voy a un lugar donde hay personas igual que yo. Son pecadoras, pero han conocido la gracia de Jesucristo. Son pecadores, pero ya no andan en el pecado, sino que fueron transformados, fueron embestidos por el poder de Cristo, fueron perdonados. Y aún en esa comunidad de amor, si alguien se equivoca, nadie lo acusa. Amén. Sino que en esa comunidad de amor se restaura, se ayuda. Supongamos que alguien tiene un problema con adicciones, con vicios, y que cae después de un tiempo. Cae con esos mismos vicios, no puede salir de esos vicios, tiene una adicción. ¿Cómo se le ayuda a esa persona? ¿Juzgándola? No. Se le ayuda diciendo: mirá, vos podés vencer esta tentación, vos podés vencer este vicio. Y si acaso hace falta que vayas a algún lado para poder restaurarte, para poder sanarte, para que te ayuden incluso hasta medicinalmente, te ayudamos también y te acompañamos también. Amén. O sea, te acompañamos hasta que puedas ser completamente restaurado, libre de eso. Porque el pecado no hay nada más que dañe, no dañan las... A ver, el pecado ya por sí solo daña, porque es pecado y daña. Pero a veces dañan mucho más las piedras, las acusaciones, que el mismo error. Entonces nosotros estamos ¿para qué? Estamos para sanar los corazones heridos, para ser una iglesia restauradora, sanadora. Amén. Y no esa iglesia legalista, religiosa. Gloria a Dios. Si nosotros entendemos este mensaje, mi hermano, entonces seremos esa iglesia que Dios quiere que seamos. Para terminar,
termino este mensaje ya. Cristo, dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús cargó con toda la maldición del pecado. Él ya cargó con todo el pecado de toda la humanidad. De toda la humanidad. Como la mujer adúltera, fue libre de toda maldición. Cuando el Señor le dijo, yo no te condeno, la estaba perdonando. Ahora vete. ¿Qué fue de la vida de esa mujer? Las Escrituras nos dejan ver que pudo haber sido esa mujer adoradora, seguidora del Señor, entregada, apasionada por las cosas de Dios. Porque cuando más se le perdona a uno, ¿no? ¿Más qué? Más ama. Así que imagínense, esa mujer se transformó en una herramienta de amor a Dios y de amor al prójimo. Ya cumplió toda la ley, mi hermano. ¿Se dan cuenta? Qué hermosa enseñanza es esta. Ya está, ya cumplió la ley. Amar a Dios con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que se transformó esta mujer, que supuestamente los fariseos, los legalistas trajeron a acusarla porque había faltado a la ley. Se transformó en una mujer de amor. Una mujer de amor a Dios, de amor al prójimo. Una mujer que terminó cumpliendo con toda la ley. Qué increíble, ¿no? Así es el Señor. Mi hermano, así que nosotros, que Dios nos ha perdonado nuestros pecados, que entendemos que estamos en un proceso donde Dios nos sigue transformando día a día, donde hemos cambiado, donde vamos a seguir cambiando, donde nos vamos a seguir transformando, ¿en qué? En una herramienta de amor de Dios, poderosa. Amén. De que no amamos obviamente el pecado. Que quede claro esto, ¿no? Porque Dios también lo aborrece. Pero sí amamos al pecador. ¿Sí? Y ahí entramos todos. Este mensaje es para todos. Y ahí nos amamos y amamos a aquel que todavía sí está en condenación porque no conoce a Jesucristo. Lamentablemente hay personas que sí están en condenación porque no conocen todavía a Jesucristo. Llevemos este mensaje, mi hermano, de gracia a todo el mundo. Primeramente, no juzguemos, ayudemos, no prejuzguemos. Estemos con la persona como se quedó a solas Jesús con esta mujer. Aconsejemos bien. Convirtámonos en consejeros, en personas que aconsejan a través del Espíritu Santo y a través de la experiencia personal. Y si es necesario, ayudemos a la persona que sea tratada, pero bien. Amén. Que pueda tratar con su error, con su atadura, con su vicio, con lo que sea que tiene que sanar. Que pueda sanarlo realmente y restaurarlo. Ayudemos a restablecer y a recomponer y no a destruir y a matar. Amén. Por último, ¿es una vida de perfección? No. Es una vida de progresión. Mi vida es una vida en progreso. Dios no quiere personas perfectas.
Dios no quiere personas perfectas, pero sí personas en progreso. Por eso nuestro lema es una iglesia que crece, pero con gente que crece. Gente que va en progreso, gente que progresa, gente que se esfuerza, gente que muestra fruto del Espíritu Santo y va creciendo en su fe. Una iglesia que no se estanca, una persona que no se estanca, una persona que va en pleno crecimiento. ¿Hasta dónde? Hasta la plenitud de Cristo tenemos para crecer. Así que imagínate todo lo que tenemos para crecer, muchísimo. Amén. Yo me imagino nuevamente en esa plaza. Y me imagino las situaciones. ¿Y saben qué me imagino que el Señor me mostraba? Tal vez sucedió, tal vez no, pero el Señor me mostraba un padre con sus niños, su esposa, una vida completamente en matrimonio, ordenada, ¿no? Todo bien, perfecto. Pero en el momento de que trajeron a la mujer para tirarle la piedra, fue uno de los primeros que tomó la piedra. Y se apartó ahí de la familia y se alistó para tirarle la piedra a esta mujer. Y ahí estaba, alistado para tirar la piedra a esta mujer. Y su nena, de unos 10 años, le pregunta a su mamá: mamá, ¿qué va a hacer papá con esa piedra? Y la mamá, religiosa también, explicándole a la nena de 10 años: mira, papá tomó la piedra porque se la va a tirar a esa mujer, porque esa mujer pecó, esa mujer fue mala, esa mujer rompió con toda la ley, y ahí los fariseos la trajeron para apedrearla, así que papá le va a tirar una piedra para matarla. Y su hija de 10 años recibiendo esa enseñanza y diciendo: ah, bueno, así funciona esto. Hay que matar al pecador, hay que matar al que se porta mal. Bien, papá, muy bien. Gracias, mamá. Yo voy a hacer lo mismo cuando crezca. Yo también voy a hacer una tirapiedras. Pero resulta que cuando el Señor dijo: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, fue uno de los primeros que soltó la piedra. La tiró y escondió la mano. ¿Saben el dicho ese, no? Soltó la piedrita y escondió la mano. Y volvió con su familia. La esposa lo miró, su hija también lo miró. Papá, ¿no le vas a tirar la piedra a la mujer pecadora? No. A partir de hoy, yo no soy un tirapiedras. Vamos a casa. Abrazó a su mujer. Su mujer lo miró, ni le preguntó cuál era el pecado por el cual su conciencia lo había acusado. Y se fueron en familia a casa, sin tirar una piedra. ¿Qué le estamos enseñando a nuestras generaciones? ¿O qué le quisimos enseñar a nuestras generaciones que salieron corriendo? Se dispararon para otro lado. ¿Qué le estamos enseñando
a nuestras generaciones. A arrojar piedras, a tirarle piedras al que primero que se equivoca, al primero que me hace algo, a enjuiciarlo, a decirle que Dios lo parta como un rayo. ¿O le estamos enseñando a nuestras generaciones a amar primeramente a Dios y a amar a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos como a nosotros mismos? ¿Qué le vamos a seguir enseñando a nuestras generaciones después de este mensaje? Amén. Vamos a ponernos de pie. Aquí está.